y detengo la transcripción. Perfecto. Entonces, muchachos, les platico. Fisiología renal, hay una parte que es la filtración, la parte de del órgano, del riñón como órgano endocrino, y el tema muy importante de la homeostasis. La homeostasis, por ejemplo, de los líquidos, muy importante. El pH, la parte de la acidosis y alcalosis, cuando el tema es respiratorio, se compensa por el riñón con la secreción o excreción de bicarbonato o hidrogeniones. Y como órgano endocrino tenemos dos que son muy importantes. La eritropoyetina, que ya de alguna manera vimos un poquito algo con el tema de la sangre, y la vitamina D, que ya también vimos un poquito en el tema de endocrinología relacionado con el calcio. Entonces tenemos que entender la fisiología renal desde la anatomía de la nefrona como la unidad funcional del riñón, donde tenemos una arteria que luego hace un manojo capilar. En este caso, a esto se le llama glomérulo, capilar glomerular. Y luego sale la arteria, todavía arteria, que en este caso es la arteriola eferente, y los vasos peritubulares hasta que se forman nuevamente capilares y luego la vena. Aquí, en este penacho capilar glomerular, aquí va saliendo el líquido hacia el espacio intersticial, que en este modelo es la cápsula de Bowman, donde aquí esto es medio interno y esto ya es el medio externo. De aquí, esto ya es la materia prima de la orina. Y de aquí, la orina hasta la uretra ya es medio externo. De tal manera que aquí termina la barrera entre medio interno y medio externo. El plasma es filtrado, separado de la sangre, y luego se van filtrando y secretando y excretando productos que van a terminar en la composición de la orina. Entonces, es el riñón, aquí están todos los glomérulos apelotonados, unos más cerca de la corteza y unos más cerca de la médula. Ahorita vamos a ver que esto es muy relevante. El riñón tiene un gradiente osmótico. El tejido intersticial del riñón tiene diferente osmolaridad de una manera decreciente entre la papila, la parte más donde termina el riñón y se sale la pelvis renal donde se colecta toda la orina, la médula, la parte más interna, la parte más externa, donde la osmolaridad puede variar entre 1200 miliosmoles hasta 300 miliosmoles. Aquí está el esquema de un glomérulo, que es la nefrona, incluye el glomérulo y los vasos que penetran la médula hasta llegar cercanos a la papila. Este mismo esquema, aquí está el glomérulo, cápsula de Bowman y los túbulos que conforman la nefrona. Y por el otro lado van las arterias que van alrededor de los túbulos, que son muy importantes porque todo este tramo se está intercambiando los solutos de desecho, de secreción, y se van reabsorbiendo lo que no se debe de tirar. ¿Ok? Esta es una microfotografía electrónica del glomérulo.
En este esquema, lo mismo. Observen aquí cómo la pared, el epitelio del túbulo es diferente. Túbulo contorneado proximal son estas células gruesas con microvillosidades. Hay una zona luego que se hace delgada, que es el asa de Henle. Luego tengo en la asa de Henle una porción gruesa, que otra vez, esto es porque agarra una función metabólica relevante. Luego el túbulo contorneado distal, otra vez células que están más grandes, y el túbulo colector, de aquí hacia la papila. Dijimos la médula interna, externa, la corteza, y que de aquí hacia arriba había un gradiente de concentración osmolar en el medio celular. La médula interna, la médula externa y la corteza. Aquí tenemos entonces unos glomérulos que son cercanos a la médula, yuxtamedulares, y otros que están cercanos a la corteza, que son las nefronas superficiales. Estas nefronas superficiales, los túbulos que la componen son más cortos. En cambio, estas que son yuxtamedulares bajan mucho más hacia la parte profunda de la médula interna, y esto es muy importante para mantener o formar la osmolaridad de la orina. Mismo esquema, en donde aquí tenemos una nefrona yuxtamedular y una nefrona superficial. Observen cómo los túbulos bajan profundamente a la pirámide renal cuando los otros apenas llegan a la médula interna. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí va a suceder la concentración de la orina. Mientras más nefronas justamedulares tenga, mi riñón es más capaz de concentrar la orina. Y bueno, aquí están los túbulos, ¿no?, que van alrededor. La parte descendente y ascendente del asa de Henle y los túbulos colectores. Todo esto es importante entender esta anatomía porque así voy a entender la función. Observemos cómo la resistencia de la arteria renal va cayendo en la arteriola aferente, aquí es donde tenemos un esfínter precapilar, y aquí tengo un esfínter también donde cae resistencia. En cambio, adentro del glomérulo la presión se mantiene. Entonces aquí tengo un esfínter y aquí tengo otro esfínter. Acuérdense cómo estaba, muchachos, la caída en el glomérulo, en los capilares normales del resto de la economía. Lo voy a dibujar. En el resto de la economía bajaba de aquí hasta acá. En cambio aquí da un brinco, luego se estabiliza dentro del glomérulo y luego da otro brinco. Aquí lo importante, muchachos, es que entendamos que esta caída, que entendamos que esta caída puede ser más o menos pronunciada dependiendo de qué, dependiendo de si se cierra o se abre el esfínter precapilar. Y así también aquí esta caída puede ser menos o más pronunciada dependiendo si se cierra o se abre el esfínter, de tal manera que yo puedo modificar la presión del capilar glomerular. Esto es muy importante porque si hay mucha presión glomerular,
el glomérulo se echa a perder. Y esto causa enfermedad. Insuficiencia renal crónica. Aquí de nuevo vemos como la presión dentro del glomérulo prácticamente se mantiene. El mismo concepto, visto de otra forma, la presión del glomérulo, que es esta, 60 milímetros de mercurio, se mantiene en la entrada y en la salida es muy cerquita, 58 milímetros de mercurio. A diferencia de esta, que es la presión oncótica dentro del capilar, que llega siendo 25 y sale siendo 35. ¿Por qué? Porque hubo una concentración de solutos. ¿Por qué? Porque se fue el agua, salió el líquido, de tal manera que a lo largo de todo el capilar glomerular, todo este ovillo vascular, siempre va a estar saliendo agua. Las fuerzas favorecen la ultrafiltración. ¿De acuerdo? Una microfotografía electrónica, ya habíamos visto un glomérulo cómo está compuesto. Una imagen del glomérulo un poquito, digamos, un diagrama, un dibujo del glomérulo. Y fíjense cómo el glomérulo, los capilares están fenestrados. Esta es la pared endotelial. Observen cómo tiene agujeritos. ¿Por qué tiene agujeritos? Porque necesito que pase el plasma. Aquí están los agujeritos. Pero abajo de estos agujeritos tengo una membrana basal, ¿eh? Esta membrana basal es como una tela de algodón que ayuda en el filtrado. Y luego, del otro lado, tengo un soporte para esta membrana basal. Este soporte lo dan unas células, que son estas, que son los podocitos. Los podocitos que tienen sus procesos podálicos, que los vamos a ver aquí. Este es el endotelio capilar y estos son los procesos podálicos. ¿Ok? Otra imagen que no tiene caso que la veamos, pero esencialmente aquí están los capilares, los podocitos con sus procesos podálicos, que estos procesos podálicos terminan dando una estructura a la membrana basal. Capilar, endotelio fenestrado, una membrana basal que es muy importante porque tiene una carga negativa, está llena de proteínas. Y eso hace que el líquido que salga, además de salir por tamaño, va a salir o resistirse a salir por carga. Una molécula con una carga negativa se va a repeler de la membrana basal, por lo tanto no va a pasar para el otro lado. En cambio, si tiene carga positiva, va a pasar. ¿De acuerdo? Los procesos podálicos, otra vez una fotografía, un dibujo que esencialmente intenta hacer un diagrama de este es el capilar que está fenestrado, el líquido viene por aquí, esta es la membrana basal que tiene una estructura compleja, compacta, de diferente material, permitiendo que el líquido aquí termine de filtrar todas las cosas grandes. Entonces las proteínas no van a pasar, los anticuerpos no van a pasar, van a pasar esencialmente el agua y los electrolitos. Y aquí están los procesos podálicos, que son prolongaciones de estas células. Tenemos aquí un podocito, aquí tenemos otro cuerpo de un podocito, aquí tenemos el núcleo del podocito,
y los procesos podálicos, cómo dan estructura al endotelio, a la membrana basal, al capilar. Entonces, aquí tenemos una barrera para filtrar los diferentes compuestos. Este es un tamaño de los compuestos. El peso molecular, por ejemplo, el sodio 23 comparado con el agua, que es 18, la glucosa 180, inulina 5000, mioglobina 17000, hemoglobina y albúmina 68000. Observen cómo la permeabilidad de una molécula de este tamaño es cercano al 0, 0.01 para la albúmina, 0.03 para la hemoglobina. Qué raro, ¿no? Son del mismo tamaño. El radio de la molécula, o sea, el tamaño de la molécula es muy parecido, pero se filtra mucho menos albúmina que hemoglobina. ¿Por qué será? Ya lo entendí. ¿Por qué? Por la carga. La albúmina es negativa, la hemoglobina es neutra. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Más o menos bien? No bien. Sí, vamos bien. Angie ya está dormida y Jimena ya está dormida. No está dormida, puso dedito. Y Jimena tampoco está dormida. Muy bien, no está dormida. Muy bien. Aimee sí está dormida. No. Muy bien. Observen cómo estas moléculas con este peso molecular prácticamente todas se escapan. Permeabilidad 1, o sea, todas escapan. La inulina, este peso molecular de 5000, pues el 0.98 se escapa, o sea, el 98% se escapa. Entonces, aquí tenemos cómo, dependiendo del tamaño de la contracción del esfínter de la alveolar aferente, aquí la presión se va a modificar. Si está contraído o está dilatado. Si está dilatado va a haber más sangre y al haber más sangre va a haber mayor filtración glomerular. La tasa del filtrado depende del tamaño del esfínter. Por otro lado, puedo modificar también el esfínter postcapilar de la arteriola eferente. Y si yo contraigo aquí, también voy a aumentar el tamaño y voy a tener el mismo efecto de incremento en la tasa de filtración, ya sea porque dilaté este o porque contraje este. Si dilato este, también esto va a disminuir. De tal manera, con una relación entre la contracción y dilatación de la arteriola aferente y la eferente, voy a modificar la presión glomerular. Y al modificar la presión glomerular, voy a modificar la tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, como ya habíamos quedado, que la presión no cambiaba, pero la presión oncótica se iba reduciendo a lo largo de todo el capilar. Sin embargo, todo el tiempo la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica, por lo tanto, durante casi todo el largo del glomérulo vamos a tener un filtrado, o sea, una salida de líquido. Observemos cómo el flujo sanguíneo renal se va a regular dentro de un rango estrecho con presiones que van desde los cerca de 70 hasta cerca de los 180 milímetros de mercurio de presión arterial media. Ya saben cómo calcular la presión arterial media. Durante todo este lapso, la presión o el flujo, todo este tiempo va a mantenerse la presión glomerular de tal manera que la tasa de filtración se mantenga constante.
por todo un amplio rango. Es el mismo esquema. Observen cómo va a llegar una cantidad de plasma por minuto al arteriol eferente y esta cantidad de plasma va a salir por filtración. Todo esto sale, por lo tanto, entra 700 y van a salir 675. Aquí va, todo esto es agua. Agua más sodio, más glucosa, más inulina y todas las moléculas que estén en este rango. Está el calcio, está el potasio, está el cloro, está el bicarbonato, están los hidrogeniones, todo eso va por fuera, ¿verdad? Porque su permeabilidad también va a estar cercano a una. Y ahora lo que yo intento calcular es cuál es la cantidad de sangre que llega hacia mi riñón y cuánto de la sangre que llega es limpiada. A eso se le llama depuración o aclaramiento. Aclaramiento de una sustancia. Gracias, perdón. Salud. Gracias. Entonces, la cantidad de sustancia extraída, o sea, limpiada de la sangre, lo puedo calcular en relación con la cantidad de sustancia que tengo en la arteria y la cantidad de sustancia que tengo en la vena. Entonces, si yo a la cantidad de sustancia de la arteria le resto la cantidad de sustancia en la vena, entonces voy a tener la cantidad de sustancia que se excretó. Si al final de cuentas nada de esto vuelve a entrar al túbulo, entonces por esa sustancia yo podría calcular el aclaramiento. ¿Qué sustancias tienen esa condición? Por ejemplo, la creatinina, por ejemplo, la inulina. Vamos a volver a ver esta fórmula. Entonces, yo intento calcular la cantidad de sustancia que aquí está saliendo y se puede medir, por ejemplo, con la concentración venosa de inulina o la concentración venosa de creatinina, que de alguna manera yo conozco o puedo conocer midiéndole en sangre. Y luego puedo calcular la cantidad de inulina o creatinina que tengo en la orina. Y en función a eso, hago esta fórmula. La concentración de la sustancia, en este caso, una que es el ácido paramilipúrico, es una en particular, por el volumen de la orina, concentración en la orina por el volumen, dividido entre la concentración en el plasma. Eso me permite saber cuánto se excretó, se extrajo, se salió, o sea, se aclaró o se depuró. Al yo ponerle numeritos y poner a los numeritos, poderle equilibrar en la ecuación miligramos por mililitro entre miligramos por mililitro se eliminan y me queda esencialmente mililitros. Si estos mililitros, yo sé cuánto tiempo tardó la orina en salir, por lo tanto puedo calcular en los minutos, por lo tanto mililitro por minuto es la cantidad. En este caso en particular, con el ácido paramilipúrico yo puedo ver la tasa de la cantidad de plasma que llega, porque tiene ciertas consideraciones
el plasma. Y luego, aquí, si yo sé la cantidad de flujo plasmático renal, pues con el flujo plasmático más restándole o en la inversa del hematocrito, yo puedo calcular cuál es el flujo sanguíneo renal. Aquí tenemos la concentración de inulina. La concentración de inulina en sangre, perdón, en la orina, por el volumen entre la concentración en sangre, esto me da a la cantidad de inulina que se filtró, porque en este caso la inulina no se reabsorbe y no se secreta. Por lo tanto, toda esta que se excretó esencialmente fue filtrada. Entonces, yo tengo la inulina, toda es filtrada y no se secreta. En este caso tengo una sustancia como la glucosa que se filtra y toda se reabsorbe. Por lo tanto, aquí no puedo calcular nada más que la función de reabsorción de glucosa. Pero una sustancia como el ácido paramurífurico que llega al riñón y para cuando sale de la vena todo se excretó, con esta puedo calcular el flujo plasmático renal. Aquí tenemos las concentraciones de las sustancias filtradas, reabsorbidas, secretadas y por lo tanto excretadas. Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, urea, creatinina. Observen cómo 12 milimoles son filtrados, uno es reabsorbido, uno es secretado, por lo tanto se excretan los mismos 12 y 12. Por eso la creatinina me permite calcular la tasa de filtrado glomerular. La glucosa, muchachos, se filtran 800 miligramos o milimoles, perdón, y se reabsorben los 800. Por lo tanto, nada se tira. El 100% es reabsorbido. El agua, se filtran 18,000 litros, casi todos son reabsorbidos y esencialmente 1 litro se tira. O sea, se reabsorbe el 99.4% del agua. Si el riñón no funciona, imagínense la cantidad de agua que yo voy a perder. Si yo esto lo puedo optimizar con hormona antidiurética o disminuir la potencia de la hormona antidiurética. El sodio, 99.4% reabsorbido, el potasio, 93.3%, el cloro, casi todo es reabsorbido también, 99.2%. Muy eficiente el azúcar, porque no quiero perder nada de azúcar, batalla mucho para conseguirla, siendo un chango en la sabana africana. Visto de otra manera, la tasa de filtrado, cómo se modifica en este caso las sustancias que se reabsorben hacia abajo, es todo lo que se reabsorbió, todo lo que se reabsorbió, los aminoácidos, el bicarbonato. En cambio, en este caso el sodio y el potasio, parte de ellos se van a tirar, y la inulina, que ni se reabsorbe ni se secreta, simplemente se filtró. A medida que va pasando el tiempo o la distancia en el túbulo proximal, observen cómo simplemente se va concentrando de una forma lineal. Aquí por otro lado tenemos la inulina y aquí tenemos el ácido paramurífurico. Observen cómo aquí la concentración filtrada era menor y luego se fue incrementando la concentración.
¿Por qué? Porque se secretó. Porque dijimos que el ácido paramilipúrico se secretaba. Aquí está la inulina. En cambio, si no se secreta y se reabsorbe, va para abajo. Va para abajo. Va para abajo. La inulina, la concentración como el aclaramiento va aumentando a medida que va la concentración plasmática modificándose, la glucosa igual. En un cierto momento, toda la glucosa se va a reabsorber. O sea, por ejemplo, el aclaramiento es 0, pero después de una concentración plasmática de glucosa empieza a tirar glucosa. Y el ácido paramilipúrico, pues a una concentración alta, es, vamos a decir, el límite, y luego ya se va a superar el límite del aclaramiento arriba de cierta concentración. Lo que platicamos hace rato de la diferencia entre la fracción aclarada dependiendo de la carga. Si es una carga negativa, se aclara menos comparado con una neutra, y sobre todo una positiva se aclara más. ¿Por qué? Porque por carga se va a acercar hacia la salida, hacia la membrana basal, y luego ya por lavado pues se va a salir hacia la orina, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Nadie tiene su cámara abierta. ¿Vamos bien? El glomérulo, muchachos, en la unión de la entrada de la arteria hacia el glomérulo y la salida de la arteria hacia el glomérulo, aquí vuelve a pasar el túbulo, la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Y aquí tenemos una estructura celular que se llama aparato justaglomerular. La maravilla de este aparato justaglomerular es que tengo unas células que están aquí en el túbulo, esto es la orina, que ya va en la porción final del túbulo. Vamos a verlo en el esquema anatómico. Esta es la parte final del túbulo. Aquí está la arteriola eferente y la arteriola eferente. La arteriola aferente con estas células que son las células de la mácula densa, y aquí estas células que son las células que contienen la renina. Observen cómo el túbulo viene por aquí, taca, 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 vuelve a subir, y luego aquí es donde se vuelve a pegar al glomérulo. Esta estructura es extremadamente inteligente porque es el mejor lugar para poner el sensor de la función renal desde el punto de vista de aclaramiento del sodio. Estas células sensan sodio, y en función de la concentración de sodio le dicen a estas células libera renina o no libere renina, porque no olvidemos que la renina lo que produce es una cascada de eventos que terminan con la producción de angiotensina 2 y aldosterona, lo que hace una reabsorción de sodio y por ende agua. Por lo tanto, si yo tengo aquí una
alta concentración de sodio, necesito reabsorber agua. Y le indico aquí, oye, necesitamos más agua, por lo tanto necesitamos más presión. De tal manera que este sistema es un sensor de presión de forma secundaria. De forma primaria es un sensor de retroalimentación para el volumen intravascular y la presión intraglomerular, que tiene que ver con el volumen intravascular. Por lo tanto, estoy dándome cuenta si yo necesito más presión en la arteriola aferente o menos presión en la arteriola eferente, o mejor dicho, más o menos presión en el glomérulo, en los capilares glomerulares. Aquí tenemos el flujo que sensa la cantidad de sodio. Esto causa una despolarización en las células que se comunican con las células de la arteriola para decirle que meta calcio y por lo tanto se degranule, o que disminuya la cantidad de calcio y por lo tanto no se degranule. De esta manera inhibe la producción de angiotensina 2 o favorece la producción de angiotensina 2, y esta angiotensina 2 luego va a contraer la arteriola eferente, de tal manera que esto va a producir un incremento en la presión de filtrado y la tasa de filtración glomerular, o una disminución. Más sodio menos angiotensina 2, menos sodio más angiotensina 2. Entonces, los reguladores de toda la función del riñón es la tasa de flujo a nivel tubular de sodio, que produce una baja en el sodio adenosina, una baja en el sodio adenosina, o un incremento en el sodio renina, para aumentar o disminuir la tasa de filtración glomerular. Luego, la activación simpática, los péptidos natriuréticos. La dopamina tiene cierta función tanto en el flujo sanguíneo renal como en la tasa de filtración glomerular, y factores endoteliales. Todos estos cambios que afectan la presión dentro del glomérulo van a producir un incremento o reducción del filtrado. En conclusión, ¿qué vimos? La primera fase de la producción de orina es el filtrado. Muy importante saber si el filtrado es adecuado o está disminuido. Si está disminuido es porque yo ya no tengo riñones o tengo una densidad de glomérulos menor. ¿Como en qué casos? En la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal yo necesito saber cuántos glomérulos me quedan. Por lo tanto, utilizo creatinina, que ya dijimos que podría servir a la par de la inulina, pero la inulina es más difícil porque finalmente la tengo que inyectar, y la creatinina el cuerpo la produce. De tal manera que yo puedo calcular la tasa de filtración glomerular conociendo la cantidad de creatinina que está en la orina y la cantidad de creatinina que está en el plasma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vías urinarias de micción, muchachos, nada más como una generalidad. Entender que el uréter llega a la vejiga de una forma perpendicular, de tal manera que la distensión de la vejiga me puede apretar el uréter, de tal manera que la cantidad de orina va a disminuir si yo tengo mucha presión vesical.
lo cual es obviamente natural. Yo tengo la vejiga vacía, baja más orina, una vejiga llena, hay una cierta resistencia a bajar, porque este uréter no tiene válvulas entre el uréter, esta parte, y toda la parte de la nefrona hasta la cápsula glomerular, ¿no? La cápsula de Bowman. Entender cómo la orina baja por movimientos peristálticos, más o menos la arquitectura del uretral. El uréter como finalmente es una luz plegada y que la vejiga puede estar llena o vacía dependiendo de esto. Si está llena está lista y si está vacía pues está como que rugosa, ¿no? Entender entonces cómo la micción es un sistema, muchachos, que lo podemos entender como un conjunto de sensores, actuadores, controladores y la retroalimentación, que es las señales nerviosas que suben y bajan. Los sensores esencialmente están en la vejiga y muy particularmente muy concentrados en la parte del esfínter interno. Aquí, en la parte interna del esfínter. Ahí, en este esfínter interno, tengo muchos sensores. Los actuadores pues, son los músculos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del músculo que se va a contraer para que salga la orina. Este músculo que se va a contraer para que salga la orina, pues es la vejiga, ¿no? Este es el actuador. Luego tengo válvulas, un esfínter interno y un esfínter externo. Un esfínter interno y un esfínter externo. Y los señales, tengo un controlador, muchachos. Este controlador es el que define si yo puedo orinar o no. Este controlador está a nivel de el bulbo raquídeo, en un centro de la micción, a nivel del puente. Aquí se está comunicando el mecanorreceptor de la vejiga y le está diciendo, la vejiga, aquí está el sensor, que sube, esta parte del sensor, que sube, son fibras por ahí tipo rápidas, AD, sensitivas, y esta sensibilidad aquí dice, oye, te está llenando la vejiga, tienes ganas de hacer pipí. Ciertamente estos sensores también se comunican a nivel de la médula espinal. En la médula espinal puede haber un reflejo donde simplemente la distensión produzca la salida, pero este reflejo de la micción que contrae al detrusor esencialmente puede ser inhibido cuando el centro pontino dice no puedo orinar y este recibe información, muchachos, de la corteza prefrontal. O sea, la corteza prefrontal se comunica con el centro de la micción que está en el puente. Y esta es la que dice, ¿es apropiado o no es apropiado ahorita ir al baño? Oye, porque si estamos, vamos a decir, en un concierto, no puedo ir al baño. O sea, o si el que se mueva le doy un balazo, pues no voy al baño, ¿verdad? Me aguanto. Pero si yo no puedo ir al baño, inhibo el reflejo, inhibo la contracción y la presión dentro de la vejiga va a disminuir de tal manera que ahora se tranquiliza.
hasta el momento en que siempre sí pude ir al baño y relajo este esfínter externo. Este esfínter externo, muchachos, es somático. Somático. Este es el parasimpático, este es el simpático y este es somático. Aquí me hubiera gustado que aquí hubiera una línea, vamos a dibujarla porque el libro no la puso, de el sensor del esfínter interno, que es parasimpático. Porque cuando este se empieza a contraer, al dilatar el esfínter interno, esto causa un reflejo a nivel de la médula espinal para que se contraiga todavía más fuerte la vejiga y que el vaciamiento sea completo. ¿De acuerdo? Lesiones aquí. Podemos tener una lesión en esta comunicación entre la vejiga y el puente, o podemos tener una lesión entre la médula espinal y la vejiga. Y esto va a dar una anormalidad en el proceso de la micción con una vejiga neurogénica que puede estar aumentada en tono o disminuida en tono. A ver, permítanme un segundito, muchachos. Hemos regresado, chicos. Entonces puedo tener una vejiga neurogénica que puede estar hiperrefléxica o arrefléxica, ¿de acuerdo? Son por lesiones neuronales. Aquí están las diferentes fases de la micción que se pueden medir a través de un estudio que se llama cistometrograma. Aquí, en este caso, observen cómo la presión intravesical se empieza a incrementar un poquito, luego se estabiliza cuando el volumen va creciendo y esto va haciendo una distensión progresiva hasta el momento en que yo decido que voy a orinar, que yo puedo orinar. Y si puedo orinar, se incrementa muy rápidamente la vejiga, ¿no? Aquí un tema importante es entender la presión en la pared de la vejiga, que esencialmente tiene que ver con el tamaño de la vejiga, ¿no? Acuérdense que por la ley de Laplace, que ya vimos hace un tiempecito, que la tensión parietal era directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional al grosor de la pared. Y descartar. Y dejamos de grabar. Detenemos la grabación.